Y empezamos. Listo. Bien, vamos a tratar de seguir avanzando en lo que va esta dinámica. Recordemos que estamos tratando de más o menos ir uniendo todas las ideas del trabajito que ustedes ahorita están realizando con el objetivo de puntualizar algunas cosas, tal vez inclusive ir dando ya un poquito de tecnicismo, ¿sí? a la metodología que ustedes de cierta manera ya están aplicando en cada uno de sus trabajos. Es normal que ustedes obviamente tengan preguntas que realizar en este proceso. La forma en que se está enfocando el tema de investigación no es que difiera mucho de la investigación de la base de investigación que ustedes ya más o menos vienen revisando en alguna oportunidad cuando vieron el preámbulo de las metodologías cuantitativas, sí, partiendo justamente de la investigación en sí. No es que difiera mucho, pero sí habría que, en nuestro caso, enfocarnos en ciertas técnicas de metodologías cuantitativas. Justamente yendo sobre esa línea, vamos a continuar revisando lo que se había planteado, ¿no? En las temáticas. Una parte importante que tiene que ver con el diseño de la investigación, y lo revisaremos, puntualizaremos y haremos hincapié en ciertos procesos, tiene que ver justamente con la selección de las metodologías y técnicas, con la operacionalización y el muestreo en sí. Parte del proceso que ya habíamos de cierta manera integrado en un diagrama hecho hincapié en la parte de introducción, ¿no? Introductorial, toda la parte del diseño de investigación cuantitativa como tal, identificando justamente esas bases fundamentales, ¿no? Entonces, dentro del diseño de la investigación, como ustedes pueden ver, podemos incluir en primer lugar el tema de la metodología de la investigación, en segundo lo que tiene que ver, y las técnicas de recolección y análisis, obviamente, en segundo lugar la operacionalización y en tercer lugar el muestreo en sí, ¿ok? Cuando hablamos de la selección de metodologías, ya para enfocarnos dentro de la metodología, déjenme mover esto de acá que me está estorbando. Para enfocarnos dentro de la metodología, justamente elegimos responder a las preguntas de investigación, sí, pero dependerá mucho, diría yo, del tema del marco teórico de investigación. Es por eso que en la ficha de investigación propuesta, lo que se les solicita a ustedes primero es, de cierta manera, manejar el tema, dominar el tema, conocer el tema, para posteriormente a ello ya definir inclusive de forma más asertiva las variables que ustedes desean escoger, proponer preguntas a varios niveles, podría ser preguntas más de tipo exploratorias, preguntas más de tipo descriptivas, ¿sí? Y si queremos ser un poco más exhaustivos, preguntas con mayor detalle, ya podríamos entrar, qué sé yo, con entrevistas a técnicos, con entrevistas a especialistas, ¿sí? En todo caso, dentro de esta dinámica de la metodología, la estrategia de investigación que elegimos prácticamente va a depender justamente de las formas en que nosotros estemos planteando nuestras hipótesis iniciales atadas a una problemática central y a unas subvariables o subpreguntas que se habían planteado, que se concretará justamente en este proceso de la operacionalización, atado siempre y cuando a hacer, más bien dicho, una correcta selección de la metodología y la técnica. Entonces, no dista mucho de decir que la metodología y la técnica es realmente seleccionar, ¿no? De cierta manera, digamos, de índole cual y cuanti, o un mix entre los dos, para plantear justamente mis preguntas de investigación en sí, ¿sí? Y obviamente la recolección de datos, que bueno, en esta oportunidad tal vez algunos lo pueden realizar, tal vez otros no, va a depender mucho de qué temática estén manejando. Si hablamos de que algunos iban a hacer la recolección y escogerán una técnica de recolección en relación, por ejemplo, a plantearte una encuesta, es válido, y yo diría que la encuesta de hecho es la técnica de recolección de datos básica en la metodología. Cuidemos los micrófonos, en la metodología cuantitativa en sí, sí, pero en su caso, y un grupo bastante importante de estudiantes lo que está haciendo ahorita es prácticamente trabajando con datos secundarios, es decir, datos o fuentes secundarias, datos ya existentes, datos que de cierta manera se pueden interpretar, se pueden recopilar con el objetivo de evidenciar algo que yo deseo investigar, algo que yo deseo plantear.
Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento que ustedes estén planteando la pregunta central de investigación y las subpreguntas que la acompañen. Evitemos hacer juicios de valor, evitemos dar ya una idea sobre la que esté ocurriendo en un tema, es decir, proponer que ya se comporta la variable de tal problema, eso no se debe hacer. Lo que nosotros hacemos en esta etapa es netamente proponer, identificar, ¿sí?, cómo se están comportando los datos actualmente, ¿sí?, pero sin emitir o anticiparme o sesgar la información previamente, ¿sí? De eso se trata justamente. Dentro de la selección, metodologías y técnicas, la parte cuantitativa se sustentaría entonces en la recolección, que en este caso sería la encuesta, o trabajar con datos de tipo secundario, que es datos existentes que me van a ayudar a evidenciar lo que yo deseo identificar, detallar o conocer, ¿ok? En términos de técnicas de análisis, en cambio se van a enfocar netamente todo lo relacionado con las preguntas de investigación que yo me propuse a partir de la pregunta central de investigación. Y también va a depender mucho, diría que, y se trata bastante de lo que ya les había dicho, que tiene que ver con el marco teórico, mientras yo conozca mucho más a profundidad el tema o la temática en la que deseo trabajar, es mucho más fácil identificar variables y es mucho más fácil darle sentido a la investigación, ¿sí? Entonces, en la práctica, lo que se suele hacer en las investigaciones es aplicar en los estudios, se podría decir, metodología está aplicando técnicas tanto quali como quanti, porque ustedes podrán usar una encuesta o fuentes secundarias, pero también podrían utilizar herramientas complementarias como la entrevista, ¿sí?, que de cierta manera le daría un poco más de profundidad al al que yo quiero conocer sobre esa temática específica, ¿sí? Entonces, todo lo que se refiere a metodologías y técnicas tiene que ver con el planteamiento de las preguntas, ¿sí?, el planteamiento de la problemática central, la forma y la técnica como yo recopilo el dato o recopilo los datos, que en este caso serán secundarias o mediante encuestas, y la forma en que yo analizaré tendrá que tener un enfoque bastante atado a lo que yo me propuse como marco teórico de investigar, sí, previamente justamente a plasmar una temática de investigación, a plasmar más que todo un curso de investigación. ¿Okay? De eso se trataría entonces lo que se refiere a la selección de metodologías y técnicas. Pasando al punto de operacionalización, ya lo habíamos dicho, prácticamente la operacionalización viene a ser a centrarnos ya en la metodología cuantitativa. En primer paso va a tratar de, o consiste en traducir las preguntas o hipótesis, porque a lo largo de nuestras preguntas en investigación son hipótesis, de investigación en indicadores o variables. Entonces, lo que habíamos dicho cuando empezamos a revisar esto es que cuando yo identifico la variable central y las variables específicas o variables complementarias, siempre estas variables van a estar acompañadas de un indicador, ¿sí?, que a la larga lo que va a estar haciendo este indicador es medir el comportamiento de la variable, caracterizar, ¿sí?, porque partiendo justamente de la estadística descriptiva como la base central de la parte cuantitativa, lo que estamos buscando nosotros es caracterizar el comportamiento general de las variables para que me dé ese comportamiento que yo busco con la inferencia estadística, de cierta manera generalizarlo hacia toda la población. Sí, entonces en función justamente de la extracción de la pregunta de investigación, habrán más o menos niveles de concreción entre la pregunta y la variable. Entonces, ¿cómo se ataba bueno, primero hay que identificar conceptos, ¿no? La variable ya habíamos dicho en la parte inicial de conceptos cuando lo revisamos, tiene que ver con la característica que se pretende estudiar, ¿no es cierto?, que queremos conocer del sujeto o los elementos que estamos investigando, ¿sí? Por ejemplo, queremos saber el nivel de ingresos de toda la población, queremos saber qué religión practica la población, cosas como esas, ¿no? A la larga estamos evidenciando una característica de la población en general. Entonces, el concepto básico en la operacionalización es identificar las variables centrales de investigar, sujetos a la problemática y sujetos a las dimensiones específicas que ustedes han logrado especificar conforme al marco teórico que están trabajando. ¿Ok? Entonces, dentro de este ejemplo, creo que habíamos planteado este ejemplo, pero vale la pena volverlo a colocar. Cuando hablamos de operacionalización, nos planteamos el problema central y lo puse de esta manera, ¿sí?
Dice, pongamos como ejemplo el estudio mediante una encuesta donde una comunidad cuya pregunta de investigación sea ¿cómo son los hábitos y las prácticas diarias de la comunidad vinculados a la salud? Ya les había dado este ejemplo, pero vale la pena justamente atarlo al concepto y a qué corresponde dentro del diseño de investigación, a la operacionalización. Entonces, esta pregunta, que podría concretarse en varias subpreguntas relacionadas con el tratamiento de enfermedades, las prácticas de manipulación de los alimentos, el manejo de los animales, el uso y transporte de agua o las prácticas higiénicas, miren cómo se desglosa en subdimensiones y por ende en subpreguntas atadas a la problemática central, que en este caso viene a ser es cómo son los hábitos de prácticas diarias de la comunidad vinculados a la salud. Sobre la salud pueden existir miles de cosas que se pueden inferir, pueden incluirse dentro de la investigación y se traducen en subpreguntas y por ende también estas subpreguntas van a tener atadas a su vez variables, ¿no? ¿En qué medida tienen las familias las prácticas de higiene saludable? Entonces, dicha pregunta se concretaría en distintas dimensiones y estas a su vez en una serie de variables tal como se puede ver a continuación. Entonces aquí ustedes es lo que están haciendo justamente en su ficha técnica cuantitativa, ¿no es cierto? Identificar la problemática central que se traduce en una pregunta de investigación, ¿sí? Y ahí, para responder mi pregunta de investigación central, yo necesito complementariamente investigar otras dimensiones atadas a la pregunta central. En este caso la dimensión 1 tiene que ver con el lavado de manos, la dimensión 2 tiene que ver con el uso de letrinas, la dimensión 3 tiene que ver con la gestión de residuos. Sí, se han identificado 3 dimensiones y atada a cada una de estas dimensiones identificar qué variables voy a medir, qué variables se pueden medir y a lo largo, cuando digo medir, es caracterizar, es contabilizar, es cuantificar el comportamiento de la variable. Sí, se identifican aquí una serie de indicadores atados a las variables a cada nivel o dimensión. Entonces, específicas, por ejemplo, el número de veces que se lavan las manos al día, los momentos del día en que se lavan las manos, los momentos, ¿sí? Medios que utilizan para lavarse las manos, etcétera. Aquí se han identificado las principales. Sí, entonces también otro error que se puede cometer es querer abarcarlo todo, ¿no? El querer abarcarlo todo nos puede inclusive alejar de la problemática central y desviar nuestra atención a otras problemáticas atadas al problema central, pero que no te suman o no te acercan al problema central, sino que lo que te están haciendo es despistarte un poquito, desviarte de la temática central. Entonces, cuando ustedes estén priorizando qué variables van a analizar, no se trata de que tengan un montón de dimensiones alrededor de la variable central, sino que tengan las más importantes, las más relevantes, las que más, de cierta manera, se atan a la problemática central, ¿sí? Entonces hay que saber también priorizar qué voy a analizar antes que plantearme un montón de subvariables o un montón de dimensiones que analizar. Hay que ser precisos y concretos en lo que se pretende analizar y prioritarios más que nada, ¿ok? De eso se trata. Entonces, cuidemos un poquito eso. El ejercicio que estamos realizando tendrá que concretarse en las variables centrales de la temática propuesta. No abarquemos mucho, pero abarquemos lo concreto y lo concreto tiene que estar bien especificado, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hacen el primer acercamiento en relación al marco teórico, por ejemplo, ustedes ya van a poder evidenciar, mientras más conozcan del tema que están hablando, van a poder priorizar de mejor manera las variables que tienen que ser objeto de su estudio, ¿sí? Esa parte justamente es importante. Entonces, para realizar justamente una buena operacionalización, lo importante es la temática, ¿sí? La revisión bibliográfica, ¿sí? La revisión experiencial, ¿sí? De experiencias de estudios que ya se hayan realizado antes, ¿sí? El disponer justamente de un marco teórico bastante robusto, diría yo, para justamente lograr identificar las dimensiones que deben ser relevantes para la pregunta o el conjunto de dimensiones que puede abarcar la pregunta o los aspectos claves, ¿sí? De la problemática central. Entonces hay que saber escoger y priorizar. Entonces no se trata de abarcar y hacerle crecer esa ficha, sino de lo concreto, hacerlo bien. Sí, eso sería otra consideración
que ustedes lo deban tener en cuenta. Otra tercera parte que hace parte justamente de este diseño de la investigación cuantitativa con el uso de variables quali o quanti, tiene que ver con la parte del muestreo. Esta parte del muestreo viene bastante pertinente, diría yo, porque en muchos casos los estudiantes o algunos grupos de cierta manera han definido y han logrado de cierta manera delimitar, ¿sí?, su temática, pero dentro de su misma temática implica escoger a sus sujetos o unidades de análisis, ¿sí? Y el éxito a la larga de la aplicación de la metodología cuantitativa consiste en escoger muy bien a la muestra, ¿sí? En saber escoger la muestra, en aplicar la técnica de muestreo oportunamente, pertinentemente, adecuadamente, para justamente posteriormente poder inferir los datos, ¿sí? Inferir y poder generalizar los datos y no cometer errores en ello. Entonces aquí hay, se podría decir, conceptos básicos también que considerar, ¿no? Por una parte tiene que ver con la inferencia estadística, que ya sabemos que es generalizar los datos, y el muestreo aleatorio, ¿sí? Entonces, dentro de esta etapa del muestreo en sí, que saber escoger con quién me voy a quedar como unidad de análisis o con quiénes, ¿sí? Uno de los conceptos básicos tiene que ver con la aleatoriedad. Entonces, primero partiendo de qué consiste el muestreo, consiste en seleccionar una serie de sujetos para obtener información de ellos, ¿sí? En investigación cuantitativa, el muestreo se suele realizar con la intención de que el análisis de la muestra sirva para tener una idea más o menos aproximada de la población de la que proviene la muestra. Eso ya sabemos que es inferencia. Sin embargo, para poder aplicar la inferencia, es decir, para poder generalizar la muestra, se debe reflejar la característica de la población. Para ello debemos cumplir con dos condiciones. Si la primera condición tiene que ver con que la muestra debe ser lo suficientemente grande. Sí, entonces, mientras más estemos en el estándar establecido con los parámetros que habíamos aprendido en términos de cómo calculo la muestra con esa, qué sé yo, con ese, haciéndolo capaz y manualmente o tomando en cuenta esa dirección de web que les había dado para que simplemente coloquen los datos y utilicen los parámetros generales que vienen a ser la estimación del nivel de error o nivel de confianza al 95% y al 0.05% de error, sería suficiente para garantizar que la muestra es lo suficientemente grande. Y la segunda condición tiene que ver con que debe ser seleccionada de forma aleatoria. Este tema de la aleatoriedad es importante porque garantiza que el proceso en realidad no va a estar sesgado, ¿sí? Entonces vamos a dar unos ejemplos previos vamos a dar más bien dicho unos ejemplos después de revisar los conceptos básicos alrededor de lo que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un muestreo aleatorio, existen tipos de muestreo, ¿sí? Y estos muestreos, aquí están los más utilizados. Hay una infinidad también de técnicas de muestreo y demás, ¿sí? Pero dentro de las tipologías del muestreo aleatorio vamos a identificar el típico, que es justamente el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Que tiene que ver con la técnica del muestreo en la que cada uno de los sujetos de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. El muestreo aleatorio consiste en eso. A raíz de ello tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por etapas o conglomerados. ¿Okay? Vamos a tratar de explicar más o menos en qué consiste cada uno de ellos. El simple es igual que un muestreo aleatorio que se identifica en el concepto que está ahí en la lámina, técnica de muestreo en la que cualquier individuo, parte de la población o muestra, tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Aquí tal vez la pregunta puede ser y bastante válida es si la población puede ser igual si el número de la población puede ser igual al mismo número de la muestra. Sí, sí se han dado casos que la población el número de la población es coincidente con el número de la muestra. Sí, y eso es más cuando se puede dar eso inclusive cuando ustedes están delimitando el tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes me plantean, voy a estudiar la educación virtual, o pandemia y educación virtual,
y el impacto que ha ocasionado justamente la pandemia en la educación virtual, que en este caso se ha venido como un plan de contingencia, ¿no? Entonces fue como una circunstancia de reacción, algo reactivo que nosotros teníamos que realizar. Entonces ustedes quieren investigar el impacto en la educación virtual. Entonces alrededor del impacto ustedes primero dicen, ok, pues tú puedes investigar el impacto en la educación virtual, pero tendrías que definir en dónde quieres investigar eso. Se me ocurre a nivel público, a nivel privado, a nivel básico, a nivel universitario, ¿sí? Entonces ahí empezamos justamente a delimitar y qué sé yo, capaz de ustedes quieren quedar con que el impacto que ocasionó la educación virtual en tiempos de pandemia a nivel básico. Entonces ahí tendrían que escoger todos los colegios y escuelas que forman parte de todo el sistema educativo en el Ecuador, ¿sí? Entonces sigue siendo algo bastante amplio y grande, ¿no es cierto? Entonces tenemos que continuar delimitando, seguir determinando nuestra unidad de análisis y capaz que ustedes dicen, no, yo solo quiero analizar el impacto de la educación virtual en el sector público, ¿sí? Entonces ahí eso le siguen desglosando, ¿no? Le sigue filtrando la información, pueden decir, ok, ¿qué escuelas y colegios existen a nivel público? Y ya tienen, qué sé yo, desde la Administración Central del Ministerio de Educación, pueden obtener los nombres de todas las escuelas y colegios a nivel público. Pero sigue siendo grande y representativo y capaz de ustedes quieren tomar una muestra un poco más, más pequeña sobre ello y pueden utilizar esta tipología por etapas o conglomerados, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos va a responder a un por qué escogí esa unidad de análisis o por qué filtré o delimité a ese nivel la muestra, ¿sí? Que va a ser justamente objeto de mi investigación. Entonces, capaz de ustedes dicen, ok, escuelas, colegios públicos, pero solo del sector sur de la ciudad de Quito, ¿sí? Y miren cómo se va cada vez filtrando más la información, delimitando más la información y haciéndose más pequeña. Capaz que en ese sentido, si mientras más yo delimite, su población, como está delimitada, puede ser igual a su muestra, ¿sí? Eso sí puede ocurrir. Vamos a tratar entonces de definir. Lo simple es, ya sabemos que cualquier sujeto, parte de la población, tiene la misma probabilidad de ser escogido. Cuando hablamos de un muestreo sistemático, bueno, aquí a la larga lo que se trata es de disponer de cierta manera todos los sujetos de la investigación, agruparlos, ¿sí? Y una vez que están definidos grupos de análisis con un criterio específico, a raíz de esos grupos puedo yo ir determinando quién de ese grupo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Sí, vamos a hacerlo con un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Cuando hablamos de un muestreo aleatorio estratificado, en cambio ustedes seguramente escuchen siempre, bueno, vamos a analizar la economía del país por estratos, ¿sí? Y cuando se utiliza la palabra estrato, vaya anotado justamente este concepto de muestreo estratificado, porque bueno, lo que hago es dividir a la población en grupos, ¿sí? Pero por lo general estos grupos tienen que ser homogéneos, con alguna característica específica en particular. Por ejemplo, yo podría estratificar según el sexo, ¿sí? De la población. Entonces, qué sé yo, voy a analizar hombres versus mujeres, entonces le estoy dividiendo en dos estratos por género, ¿sí? O por sexo en este caso. También podría estratificar por profesión, ¿sí? Entonces yo quiero decir, bueno, ¿cuál es la calidad del desarrollo profesional de los comunicadores? ¿Sí? Entonces se convierten en un estrato de la población y voy a analizar simplemente ese estrato, ¿sí? Entonces, de cierta manera, estoy dándole una característica específica, coherente, obviamente, de lo que yo deseo buscar específicamente sobre esa población para poder analizar, ¿sí? Puedo decir, quiero analizar el nivel de educación y estratificarlo por origen étnico. Entonces, para definir si hay asimetrías, si por etnias existen las mismas oportunidades para acceder a la educación, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí se utilizaría un muestreo estratificado. Otra tipología tiene que ver con el muestreo por etapas o conglomerados. Entonces lo voy a tratar de explicar con un ejemplo. Partiendo justamente de que el conglomerado puede ser una subdivisión preexistente, ¿sí?
o natural de la población. Se me ocurre, ahora que estamos en este tema de las elecciones, yo decido o defino que voy a realizar un muestreo por conglomerados etapas. Entonces, capaz y ahorita, por ejemplo, la preocupación general de todo un país estaba centrado en que en ciertas provincias y cantones del país justamente se había cometido un fraude electoral. Y el derecho de los candidatos es justamente verificar que si existe fraude o no. Entonces, como esto sigue siendo estadístico, porque es estadístico, lo lógico es, si yo quiero evidenciar algo, y si han demostrado, qué sé yo, que hay actos inconsistentes en ciertas provincias o cantones, si yo deseo justamente probar que existe un fraude, lo lógico es tomar un muestreo, a partir de un muestreo aleatorio, ¿sí? Y puede ser en este caso por etapas o conglomerados, coger justamente al azar o aleatoriamente ciertas provincias y cantones del Ecuador y empezar a hacer, qué sé yo, y que de esos cantones y provincias específicas se abran las urnas, ¿sí? Puedo realizar eso, pero tiene que cumplirse este condicionante que es la aleatoriedad. Yo no puedo escoger a dedo qué cantones y qué provincias deseo que se abran las urnas. Eso ya es sesgar la información, porque de cierta manera yo estoy con las tendencias diciendo, bueno, yo tengo mayor aceptación en tal provincia, por ende de esa provincia se abren las urnas. Entonces eso no es correcto, porque vas a sesgar la información por una tendencia. Entonces, lo que tienes que hacer es justamente aplicar un muestreo aleatorio, y ahí se aplicaría justamente esta aleatoriedad por etapas. Bueno, en realidad de por etapas o conglomerados también implica otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo justamente. Hablamos de que si yo deseo estudiar el profesorado de cierta población primaria de un país, ¿sí? Quiero analizar a todo el profesorado y quiero analizar qué tan bien preparados están, muchas variables quiero analizar alrededor del profesorado, pero quiero centrarme netamente en lo que es educación primaria de todo un país. Entonces ahí puedo aplicar un muestreo por conglomerados o por etapas, porque lo primero que tendré que definir en una primera etapa, al elegir justamente esta muestreo aleatorio simple, lo primero que tendré que definir es en qué provincias, ¿sí? Entonces aleatoriamente yo tendré que especificar qué provincia, primera etapa. En una segunda etapa tendría que extraer una muestra justamente aleatoria de las escuelas dentro de la provincia que ya se escogió aleatoriamente, ¿sí? Segunda etapa. Justamente partiendo del listado disponible que puede tener el Ministerio de Educación a nivel provincial, puedo ya escoger las escuelas en la segunda etapa. Y una tercera etapa, justamente de ese listado de escuelas seleccionados, puedo ya extraer una muestra igual de aleatoria de los profesores específicos a encuestar. Ya sería una tercera etapa, por eso se puede hablar de un muestreo aleatorio por etapas, ¿sí? Entonces también puedo hacerlo de esa manera. Entonces primero escogí aleatoriamente la provincia, en segunda instancia escogí aleatoriamente las escuelas, y en tercera instancia escogí aleatoriamente los profesores a encuestar, ¿sí? Entonces ahí se cumple justamente de este muestreo aleatorio por etapas o conglomerados, ¿ok? La técnica, obviamente si hablamos de lo que les hablaba, por ejemplo, en las elecciones, existen software especializados para calcular esta forma del muestreo aleatorio o aplicar justamente esta tipología de muestreo aleatorio de forma automática. Sí, de hecho los sorteos se hacen así también, podemos utilizar la aleatoriedad de forma automática. La pregunta es qué ocurre si no tengo el software, qué ocurre si estoy trabajando en temas de investigación más simples, como los que ustedes están ahorita trabajando, un poco más simple, donde ustedes me dicen, ok, en el ejemplo que estaba dando inicialmente, yo escojo ver el impacto en la educación virtual, justamente a raíz de la pandemia, en todas las escuelas que fueron públicas de Quito, ¿sí? Entonces, qué sé yo, que en Quito existan 100 escuelas públicas, me estoy inventando cualquier cosa. La pregunta es, entonces de esas 100 escuelas me voy a ir a encuestar a esta, y les cojo a dedo, ¿no? Porque se me encuentra más cerca de mi casa, porque está más cerquita llegar, qué
sé yo. Eso es incorrecto. Lo que yo tengo que aplicar es justamente este tema de la aleatoriedad. Entonces, para eso existen técnicas. Entonces, vamos a tratar de ver cómo ustedes calcularían de esas 100 escuelas que existen dentro de Quito, cómo es que se escogería aleatoriamente de entre esas 100 escuelas. Ya, entonces tendrían que aplicar el aleatorio simple, el sistémico y el estratificado por etapas, como quieran hacerlo, ¿sí? Entonces, para ello vamos a aplicar el Excel, que es más o menos lo que nos ha ayudado a trabajar en esta temporada para que ustedes más o menos puedan atar a lo que están haciendo en su trabajito y puedan aplicarlo, ¿ok? Entonces aquí tenemos, voy a inventarme igual cualquier cosa, digamos que yo tengo estos datos actualmente, ya. Digamos que tenemos el listado de 100 estudiantes, omití los nombres, ¿sí? Omito los nombres, tengo un listado de 100 estudiantes con la edad y la nota, y yo digo que quiero evaluar, ¿sí? Cómo ha ido el semestre de metodologías cuantitativas y deseo hacer una encuesta específica al final del curso para que califiquen cómo ha sido la asignatura. Se me ocurre que ese es el ejercicio que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, para ello yo, cumpliendo justamente con este tema de la aleatoriedad como condicionante dentro del diseño de investigación cuantitativa, que la muestra sea aleatoria, lo primero que tendría que calcular es la muestra. Y una vez que calcule la muestra, ya definir a quiénes voy a encuestar. Entonces, yo no puedo coger y decir, ok, voy a encuestar a todos los que tienen 20 sobre 20, porque capaz y a ellos les fue bien el semestre y van a calificar bien a la materia. Eso sería sesgar la información. Entonces, no es lógico que yo les escoja a ellos justamente para aplicar la encuesta, ¿sí? Porque justamente no se cumpliría este tema de la aleatoriedad. Un segundo, voy a corregir un 27 que vi por aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que se cumpla este tema de la aleatoriedad? En cualquier ejemplo que ustedes tengan, ¿no? Y estoy dando cualquier cosa como ejemplo ahorita. Entonces, yo tengo un listado de 100 estudiantes y quiero de esos 100 estudiantes escoger una muestra de 80. ¿De dónde saqué ese 80? Entonces, capaz y fui a este software que les había compartido la primera vez o esta página que les calcula directamente y digo, ok, la población son 100 estudiantes a un nivel de confianza del 95% con un margen de error de 0.05 y una probabilidad de éxito o fracaso 50-50, la muestra debería ser 80 estudiantes. La muestra entonces debería ser 80 estudiantes. La pregunta entonces es, de estos 100, ¿cómo escojo esos 80? Ok, vamos a ir poniendo en este cuadrito de acá al lado los datos que necesitamos. Entonces ya sabemos que la muestra debería ser 80 estudiantes. Sí, voy a llenar así. Entonces quiero saber de estos 100, quiénes van a ser los 80 escogidos. Yo voy a aplicar aquí algunas funciones. La primera función va a ser aleatorio, ¿sí? Entonces voy a colocar igual, aleatorio, abro paréntesis y cierro paréntesis por las mismas, ¿sí? Cuando aplico así el aleatorio, igual aleatorio, abro y cierro paréntesis, lo que te hace el Excel es calcular un número al azar, es decir, asignar un número al azar a cada uno de los miembros de la población en este caso. Si yo le vuelvo a dar doble clic, va a cambiar el número. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Está en aleatorio y va a cambiar. Primero que van a hacer es copiar la misma función hacia abajo, ¿sí? Le estoy asignando un número al azar a cada uno de los miembros de la población para que cada uno de los miembros de la población tenga la misma oportunidad de ser escogido dentro de estos 80 que yo necesito como muestra. Si le sigo dando doble clic, va a cambiar los datos, como podrán darse cuenta, porque eso es justamente la función de aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesito es, una vez fijada la función aleatorio, lo que van a hacer es volver a copiar y dejarla ya fijo constante, ya para que no se vuelva a cambiar todo el tiempo, sino que se quede constante. Van a volver a copiar y van a volverla a pegar, pero este mes la van a pegar con pegado especial, simplemente se van a quedar con los valores, ¿ok? Ya cuando hacen eso, obviamente ya eliminé la función aleatorio, pero ya me quedé con el número asignado a cada uno de los miembros de la población.
Una vez que ya hayas aplicado la aleatoriedad a cada uno de los miembros de la población, entonces yo ya voy a escoger mediante un criterio, que en este caso va a ser utilizado mediante la función de jerarquía. Así lo van a encontrar en Excel. Jerarquía, jerarquía EQB, ¿sí? Jerarquía EQB, va a escoger esta función y lo que van a hacer es del número asignado aleatoriamente, ¿sí? Darle un orden, ¿sí? De escogitamiento justamente al azar. Entonces coloco donde está la primera posición, el primer número asignado, ¿de entre qué? De entre toda la matriz. ¿Okay? Entonces vuelvo a marcar absolutamente toda la matriz. Cuando fijo la matriz, en este caso, lo que les recomiendo es obviamente esclavizar, ¿no? La matriz E7 a E106 es donde están los datos, ¿no es cierto? Entonces voy a esclavizar aquí y voy a esclavizar aquí, dejar constante, ¿ok? Entonces sería igual jerarquía.eqb, la función del número asignado aleatoriamente entre, para darle un orden justamente jerárquico, entre la matriz donde están los datos escogidos aleatoriamente o asignados aleatoriamente, más bien dicho. ¿Okay? Le doy Enter, entonces aquí ya me dio que el primer estudiante escogido es el número 21. ¿Sí? Escogido aleatoriamente, ¿sí? Entonces, si yo voy al número 21, este sería mi primer escogido, ¿sí? Entonces, yo deseo igual acá en este cuadrito ir resumiendo los datos de mi muestra. Entonces, este señor, del número 21, escogido al azar, necesito obviamente los datos de edad y nota para tener un referente, ¿sí? Y plantear, qué sé yo, la encuesta o la entrevista que les acababa de mencionar, ¿no? Entonces yo voy a encuestar a los escogidos aleatoriamente. Entonces, como quiero completar una tabla que yo ya tengo una base de edad y nota, yo necesito que estos mismos datos se extraigan a esta nueva tabla, ¿ok? Entonces podría coger y qué sé yo, y movilizar esto. Podría coger yo y tener que copiar manualmente. Entonces digo acá el número 21 que fue escogido tiene edad 23 años y la nota es de 19. Entonces puedo poner 23 y 19. Pero eso no es el sentido. La idea es automatizar, porque ahorita es fácil porque estoy hablando de datos tal vez ni tan cortos porque son 80 estudiantes. La idea es automatizar. ¿Cómo hago que se traiga automáticamente del estudiante 21, ubicado en la posición 21, la edad y la nota? Para ello voy a aplicar en cambio otra función que les voy a indicar acá. Voy a quitar otra vez esto, movilizo paneles. Entonces yo quiero que me traiga la edad y la nota. Entonces yo voy a aplicar una función que se llama buscar B, ¿sí? Y si lo tienen en inglés, capaz si lo encuentran en su Excel como VLOOKUP, ¿ok? O buscar B. Entonces aquí esta función te ayuda a traer de otra matriz a una nueva matriz los datos que necesitas de un criterio específico, ¿ok? Entonces yo que quiero traer, buscar qué valor, yo voy a buscar este valor, ¿sí? A este estudiante asignado con el número 21, voy a buscar desde en dónde quiero buscar ese, aquí en esta matriz, y le voy a pintar desde la cantidad de alumno, edad y nota. Esta va a ser mi matriz principal, ¿sí? Y la voy a pintar. La voy a seleccionar, más bien dicho, en la función, hasta el último. Ok, porque lo que quiero es que busque el número 21 y me extraiga las siguientes dos columnas. Entonces, el primer dato que necesito es la edad. Si ustedes se fijan en la matriz que está pintada en rosa, la edad está en la columna 2, ¿ok? Entonces, inmediatamente esta función de VLOOKUP tienes que darle en qué posición, miren, aquí les dice columnas, en qué posición está el dato que deseo extraer, y en este caso sería la columna 2, ¿ok? Punto y coma. Y lo último que te dice es, ¿quieres que sea coincidente aproximadamente o quieres que sea coincidencia exacta? Es decir, que te busque el 21 exactamente, no 21.1, no 19, perdón, no 20.5, ¿sí?
sino 21 exactamente. Entonces yo puedo colocar o la palabra falso para que sea una coincidencia exacta de buscar el 21 o colocar 0, que en Excel es lo mismo, falso o 0. En este caso lo voy a dejar con 0. ¿Okay? También pueden usar la palabra falso tal como le sugiere la función. Entonces coloco buscar B, el valor que deseo buscar, la matriz de donde deseo que se extraiga la información, el indicador de columna donde está la información que deseo extraer y el valor 0 que me va a decir la coincidencia exacta del 21, en este caso que es el valor que deseo buscar. Cierro paréntesis y nada más. Si le doy enter, miren lo que me trajo. La edad del estudiante 21, que se encuentra en la posición 21, entonces ya no hay necesidad de hacer esto manualmente. Vuelvo y hago lo mismo, los datos están en la matriz de esclavizo para que solo pueda copiar hacia abajo y no tenga que repetir toda la acción desde cero, ¿sí? Esclavizo entonces ese dato y ya tendría. Lo mismo hago con la nota, también quiero extraer de la matriz principal el dato de la nota, entonces vuelvo a hacer lo mismo, lo voy a hacer desde el principio para que quede claro nada más. ¿Qué valor voy a buscar? El del estudiante ubicado en la posición 21, porque se le dio o se le asignó el número 21 de la matriz donde están los datos, ¿sí? Incluidos los títulos. No he incluido el título, si quieren así. Esclavizo, ¿sí? La posición en este caso de la edad de la matriz pintada en rosa es 1, 2, 3. La nota se encuentra en la posición 3, ¿sí? Y el valor tiene que ser exacto, el valor de búsqueda, ¿no? Tiene que ser exacto, 21. Siguiente, y obviamente ya me jaló la nota de 19, ¿sí? De esta forma quedaría entonces automatizado el criterio de selección de forma aleatoria, extraer los datos de edad y nota hacia una nueva matriz que ya va a ser mi matriz del muestreo, ¿no es cierto? Con esta muestra es la que voy a trabajar. Entonces, si ya lo tengo de esa manera, lo único que tengo que hacer es copiar hacia abajo. Cuando ya copie hacia abajo, ya tendría mis 80 seleccionados, ¿sí? Al azar, ¿sí? Y esta sería mi muestra a los cuales yo voy a tener que encuestar. Entonces ya no se sesga, ¿no es cierto? Ya no escogí al azar solo los que tienen 20, sino se escogió al azar varios estudiantes con diferentes notas. No sé si quedó claro si se trata de aplicar muestreo simple en un ejemplo X que estoy dando ahorita. ¿Sí quedó claro esta partecita? ¿Se entendió? Profe, la fórmula del criterio no entendí muy bien. Aplicamos jerarquía equivalente, jerarquía punto equivalente, escojo la asignación de aleatoriedad, ¿sí? Que le dimos al inicio con la función de aleatorio, de entre la matriz total, que se pinta en rosa, y nada más. Y cierro paréntesis. Entonces esto lo que te da es la aleatoriedad, escoger al azar, bajo un número asignado, de la población general, solo a 80 estudiantes. Que utilizo jerarquía punto equivalente. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿y cómo saca lo de la asignación? ¿Cómo saco qué? La columna de la asignación para que quede como jerarquía el número predeterminado para cada estudiante. Igual, aleatorio, con esa partimos. Abro y cierro paréntesis. Lo que hice es volverle a copiar, pero esta vez solo como valor. Con aleatorio saco el valor de la asignación. Y ya. Ya, Eso es profe. lo que hice Eso no entendí. con aleatorio. Ok, perfecto. Vamos ahora con el muestreo sistemático. Entonces, sistemático, conglomerados, o el otro que ahora se me fue, sistemático, estratificado o por etapas, se utiliza la misma técnica de muestreo en Excel, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que el concepto básico de estratificado por conglomerado por etapas es que la población va a estar dividida en grupos,
¿sí? Si quiero hacer estratificado, capaz que son estratos de la misma condición social, estratos con el mismo nivel de ingresos, estratos por etnia, estratos por lo que ustedes quieran, por religión, por lo que quieran, ¿sí? Obviamente con un criterio de que estén deseando investigar. ¿Cómo aplico este tema del muestreo? ¿Cómo? Y yo voy a dar otro ejemplo, ¿no? Digo, seleccionar el 30%, entonces, mi muestra va a estar definida por un porcentaje. Seleccionar el 30% de los estudiantes del 9º B de la Facultad de Comunicación Social. Entonces, yo voy a seleccionar el 30% de los estudiantes y voy a definir que ese 30% va a ser mi muestra, de un total de 30 estudiantes. Entonces, yo voy a tener un listado de 30 estudiantes de este curso, ¿ya? Entonces, voy a tener el número de estudiantes, el nombre del estudiante, y esta no le paren bola porque ya vamos a ver cómo se hizo esto, ¿ya? Entonces, tengo una población de 30 estudiantes cuya muestra se determina por el 30%. En este caso, no voy a aplicar la web, sino voy a aplicar el 30% como muestra. Entonces, voy a coger y multiplicar por 30, y capaz que este 30 lo que voy a hacer es dividirle para 100 para que se calcule. Entonces, mi muestra va a ser 9, ¿ok? Esa va a ser la muestra. Yo voy a tener que, entonces, si quiero hacer por grupos conglomerados y estratos, lo primero que tendré que definir es cuántos grupos, a partir de una muestra de 9 estudiantes, en este caso, ¿ok? Entonces voy a calcular un parámetro que en el caso del muestreo se denomina K, que viene a ser netamente el número de grupos que voy a construir a partir de la población y la muestra. Cuando digo a partir de la población y la muestra es definir cuántos miembros va a tener cada grupo. Entonces lo que voy a hacer, lo único que voy a hacer es dividir la población total entre la muestra, ¿sí? Divido n mayúscula sobre n minúscula para obtener el número de grupos. En este caso el número de grupos va a ser 3.33. Como son grupos, no puede existir decimales, ¿sí? Entonces lo redondeo y lo voy a dejar en 3, que es el número que coloqué aquí al lado, ¿ok? Lo primero que voy a tener que hacer es escoger en este ejercicio lo que yo quiero hacer, ya definiendo que esta población va a estar dividida en grupos de 3 personas. Voy a tener que este es el primer grupo, este es el segundo grupo. Uy, déjame coger otro colorcito. Este es el segundo grupo. Este es el tercer grupo. Este es el cuarto. Y así sucesivamente, porque ya sabemos que son 3. ¿Ok? El ejercicio consiste en que yo, de todos los grupos que se han conformado en esta muestra general de 30 estudiantes, y en este caso debería tener yo 9, 9 escoger al azar, yo tendría que ver la forma, cumpliendo con la condición de aleatoriedad, de cada uno de estos grupos, ¿a quién escojo? Es la pregunta. Entonces yo no puedo coger al dedo y decir, bueno, entre Antonio, Manuel y José voy a escogerle a Manuel, porque yo quiero. Así no funciona, ¿sí? No se está cumpliendo el tema de aleatoriedad, ¿sí? Porque capaz si yo sesgo y voy a decir, es que el Manuel me cae bien o el Manuel habla más conmigo, el Manuel es mayor afinidad. No puedo hacer de esa manera. Tengo que cumplir con el concepto de aleatoriedad, ¿ok? Entonces voy a aplicar justamente ese concepto de aleatoriedad. Entonces, ¿cómo calculamos? Entonces, lo que vamos a hacer es, para la aleatoriedad del grupo 1, ¿a quién escojo? Entre Antonio, Manuel y José, tengo que quedarme con una persona. Ok, entonces se aplica la función aleatorio entre. ¿Cuándo aplico entre? Aplico entre conociendo el número inferior y el número superior de integrantes que componen un grupo, ¿ok? Entonces, en este caso estoy hablando de un grupo de 3 personas, ¿sí? Por ende, de ese grupo de 3 personas, el número inferior es 1 y el número superior es 3. Siempre va a ser 1 y 3 porque son grupos de 3 personas. Si tuvieran grupos de 5 o 6, de 5 personas, el inferior sería 1 y el superior sería 5. Y así sucesivamente, dependiendo de cuánto fue el valor de K en este caso. Sí, en este caso es 3, entonces 1 y 3 miembros de cada grupo. Sí, entonces va a depender mucho del cálculo de la muestra, inclusive para definir la cantidad de grupos que hay dentro de toda una población.
Entonces el aleatorio quedaría entre el número inferior, que es 1, y el número superior, que es 3. Y ya sabemos por qué, ¿sí? Entonces la aleatoriedad, el aleatorio del grupo 1, para saber si escojo entre Antonio, Manuel y José, resulta que es 2. Miren. Entonces el ganador, entre comillas, o el escogido, sería Manuel. Si yo le sigo dando otra vez doble clic, vuelve a cambiarse. Si se dan cuenta, así funciona la función aleatoria, justamente. Vuelve y se cambia, vuelve y se cambia. Entonces, otra vez tengo que hacer la accioncita de esclavizarle esto, porque cuando yo manipule, se va a seguir cambiando. Así que lo lógico es dejarle siempre constante, ¿ok? Entonces voy a dejar constante porque obviamente si le sigo manipulando, como podrán ver, va a fluctuar entre 1, 2 y 3. Sí, miren, el último me quedó en 3. Ya digamos que voy a quedar con este, ¿sí? Entonces le copio al lado y digo que 3 es el valor, es del estudiante escogido. En este caso sería este de aquí. Voy a eliminar esto. Entonces del grupo 1, el escogido aleatoriamente es José. ¿Ok? Apliqué entonces el criterio de aleatoriedad. ¿Qué ocurre con los siguientes grupos? ¿Cómo sigo escogiendo el azar? Yo no puedo hacer otra vez aleatorio G1, aleatorio todo el tiempo, volverlo a colocar, no se puede hacer de esa manera. Lo que se usa es escoger el valor de K, que en este caso es 3, ¿sí? Y sumar el valor aleatorio del grupo 1, que en este caso también es 3, ¿sí? K más el valor aleatorio del grupo 1, que ay, pero me equivoqué, tendría que escogerle en este que ya le dejé copiado sin aleatoriedad. Y K más el 3 solito, ¿no? Porque si le escojo el de acá se va a cambiar, ojo, ¿sí? Entonces cojo el valor de K y le sumo el aleatorio del grupo 1. ¿Sí? Obviamente 3 más 3 es 6 y así sucesivamente. Cuando digo así sucesivamente, siempre va a ser K, siempre va a ser el aleatorio del grupo 1 más K, ¿sí? El aleatorio del grupo 1 más K, así con todos los grupos. Entonces es lógico que yo lo que haga es este más K, que es 3, y le puedo dejar esclavizado 3 para saber el del grupo 2. ¿Sí? Puse por y es más, ¿ok? Y así sucesivamente. Voy a sumar el valor de K para los siguientes grupos para saber cuál es el escogido. Entonces, miren, del grupo 1 del grupo 1, el escogido fue el 3, del grupo 2, aquí está un errorcito. Vamos a empezar desde acá. Del grupo 1 ya sabemos, del grupo 2, del grupo 3, así es. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, lo que te está diciendo, el grupo 1, el escogido es del 3, ya sabemos por aleatoriedad, se dan cuenta cómo cambia todo el tiempo cuando estoy manipulando. Del segundo grupo, el escogido es del 6, del tercer grupo, el escogido es del 9, y así sucesivamente. Entonces, del segundo grupo, el escogido es del 6, ¿ok? Sería este señor de acá. Del tercer grupo, el escogido es del 9, sería este señor de acá. Y estoy pintando nada más para que se entienda qué te hace el Excel. Entonces yo podría, si tuviera un listado de más estudiantes, no son 30, sino 100 estudiantes, me demoraría otra vez un montón. Entonces, para saber cuáles fueron los escogidos y tener este resumen automáticamente de los 9 estudiantes que necesito para mi muestra, entonces lo que hago es aplicar igual la función de residuo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el residuo? El residuo te va a ordenar, ¿sí?, los datos de tal manera que te quedes simplemente con esos, en este caso sería con esos múltiplos de 3 que te calculó a raíz de K, ¿ok? Entonces ustedes van a aplicar residuo de la siguiente manera. A colocar residuo, sí, aquí está, residuo, el número, que en este caso vendría a ser
este número de aquí, del orden de la posición, el número, orden o posición, que se va a dividir en la fórmula de residuo entre K, que en este caso K es 3, ¿ok? Número de la posición, punto y coma, que vendría a ser el divisor entre K, que en este caso es 3. Igual residuo, número de la posición, punto y coma, y 3, o valor de K. K, o en este caso 3, que es el valor de K calculado. Y ya, no hace nada más. Escojo el valor del orden sobre K, punto y coma K más bien dicho. Y le doy Enter. Una vez que hago eso, copio el dato hacia abajo. Ahí tenía que esclavizar K, porque es el mismo valor para todos. Y ahí sí copio hacia abajo. ¿Ya? Una vez que haya copiado la fórmula de residuo, lo que hago es, escojo la tablita, voy a ordenar los datos, voy a datos, ordenar, ¿sí? Y voy a ordenar por residuo de menor a mayor. Por residuo de menor a mayor. Acepto y ya. Entonces se supone, y miren cómo se colocaron en primeritos los que yo ya había puesto acá. Miren. ¿Sí? Entonces ¿cuántos necesito para la muestra? 9. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces me voy a quedar con los primeros 9. Son 9, no son 10. Los que necesito para mi muestra. Entonces ellos serían los escogidos. Hasta aquí quedaría la tablita. Los escogidos para, qué sé yo, para el ejercicio que tenga que hacer una entrevista, una encuesta, una prueba al azar, ¿sí? Qué sé yo, dije, de cada uno de los grupos que conforman el 9B voy a escoger a tales personas, una persona de cada grupo al azar o aleatoriamente para que rindan una prueba. Y ya, y lo haría de esta manera. Estoy cumpliendo con el condicionante de aleatoriedad. ¿Sí? Entonces puedo dividir a la población por grupos, ya sea por estratos, por conglomerados o etapas, ¿sí? Y a su vez, de esos grupos, cómo escojo aleatoriamente a partir de una muestra a las personas que formarán justamente parte de esa muestra, ¿sí? Así escojo aleatoriamente los elementos parte de la muestra. No sé si quedó claro el tema de muestreo aleatorio por grupos. ¿Aplicamos qué? Aplicamos aleatorio entre, por eso está cambiando todo el tiempo, si se dan cuenta. Una vez que hago la primera vez de esto, me quedo con el número, lo copio al lado si quieren, o lo vuelvo a copiar como valor, y ya. Sumo, para el siguiente grupo, voy a sumar el valor del aleatorio calculado para el grupo 1 y le sumo K, y ya sabemos que K nace de la división entre N sobre N, es decir, la población sobre la muestra, ¿ok? Y a raíz de ello ya simplemente copio porque 3 es un constante, K viene a ser la constante. Y dependiendo de cuántos necesito, en este caso necesitaba 9, entonces aquí ya tengo los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y otra vez me salté, es que este es 2 porque el 1 ya está al lado. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Entonces necesito 9 y estos han sido justamente los escogidos. Si yo quiero tenerlo ya en una tablita ordenada al lado izquierdo, lo que aplico la función residuo. El residuo implica el número de la posición, punto y coma, y K, que vendría a ser lo que queda constante, para que me ordene y sea más fácil identificar cuáles fueron los 9 escogidos aleatoriamente. Eso es lo único que se aplicó. ¿Quedó claro? Y de esa manera estamos cumpliendo con el muestreo aleatorio simple, como el caso que vemos del primer ejemplo, sistemático, si quiero realizarlo por grupos, estratificados, si los grupos con los que estoy trabajando tienen alguna característica particular, o por etapas tengo que hacer 3 veces el mismo proceso, como en el ejemplo que les di, por provincias, por escuelas, y luego dentro de todos los listados de profesores, ¿cuáles profesores escojo? ¿Sí? Aplico la misma técnica en el caso de sistémico, estratificado o por etapas, ¿ok? Misma técnica en Excel, ¿sí?
si lo llegaran a necesitar, que algunos casos entiendo que sí van a necesitar calcular una muestra aleatoria, como el ejemplo que les acabé de dar, donde me dijeron, bueno, yo quiero analizar cómo está el sistema de educación en Quito. Ok, ya, entonces escojan primero qué escuelas de Quito quieren analizar, y cómo escojo, y quieren acercarse a hacer una encuesta directa. Ok, entonces, ¿cómo escoges las escuelas? Con aleatoriedad, aplicando lo que acabamos de ver en el Excel. ¿Listo? ¿Se quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Bien. Si no hay preguntas, asumo que sí. Listo. Entonces, aplíquenlo de ser necesario en esa muestra aleatoria que están construyendo, capaz y dicen, bueno, quiero analizar todos los datos que ya existen, ¿cómo sé qué datos escojo? No es que estén los que más me convienen. Escojo aleatoriamente con qué provincia trabajar, con qué escuelas trabajar, con qué cantones trabajar, con qué hospitales trabajar, con qué universidades trabajar. Hay que aplicar en la condición de aleatoriedad. ¿Listo? Y chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y abro otra salita para la tutoría que habían solicitado uno de los grupos. Muy amables y muchas gracias.